Esto es Piensa México, el podcast de Alejandro Murat. Un programa de expertos donde discutiremos temas que realmente importan. Bienvenidos. Cada año a nivel mundial, el fentanilo mata a más de 100,000 personas. Y aún así se producen el equivalente de 379 millones de dosis letales. En México su consumo incrementó más de 362.5%. Y hoy tendríamos que preguntarnos si el fentanilo, la droga más potente que amenaza al mundo. Anualmente mueren 100,000 personas en el mundo por el uso de fentanilo. Y en menos de 2 años, en México aumentó su consumo en 362%. ¿El fentanilo es la nueva droga potente que amenaza al mundo? Esta semana en Piensa México abordaremos con el doctor Jorge Guajardo y Adriana Páramo un tema que nos importa a todos: la amenaza del consumo ilícito del fentanilo. ¿Estamos frente a una nueva crisis? Acompáñanos a reflexionar sobre esta y más problemáticas en Piensa México. Bueno, esto es Piensa México, soy Alejandro Murat. Ya saben, si les gusta, compártanlo en todas sus redes sociales y si quieren conocer más a fondo de este tema, háganle clic. Bueno, y hoy nos acompaña el doctor Jorge Guajardo. Bienvenido, Jorge. Gracias, Alejandro, un placer, gracias por la invitación. Yo me dedico a manejo del dolor, específicamente tengo la alta especialidad en manejo del dolor y cuidados paliativos, pero también soy anestesiólogo de base, que eso es lo que hacemos en México, ¿no? El anestesiólogo se dedica a manejo del dolor y a cuidados paliativos. Y parte importante, y gracias por la invitación, es por qué usamos los opioides, en qué pacientes los usamos, y qué bueno que tocas este tema. Hablando específicamente de fentanilo, es uno de los opioides más potentes que tenemos para tratar el dolor o durante la anestesia, ¿sí? Desde que salió el fentanilo, cambió el mundo de la anestesia. Antes era puro gas y poco opioide, y fentanilo salió como una molécula nueva que complementaba la anestesia para que el paciente no tuviera dolor durante la cirugía. Vieron que era tan buena la molécula y el mismo que lo inventó, el doctor Paul Janssen, lo cambió a ser una vía para controlar el dolor crónico o el dolor por cáncer. ¿Por qué razón lo usamos para este motivo? Porque hay ciertos analgésicos que no podemos usar por tiempo prolongado, como cuál, los antiinflamatorios, como son Voltaren, ketoprofeno, etcétera. Hay muchos que no podemos usar mucho tiempo porque nos dañan los riñones, el hígado, el estómago. Los opioides juegan un papel importante en el manejo del dolor, sobre todo en el dolor por cáncer. Son la piedra angular para tratar y controlar estas enfermedades como el cáncer, ya que llegan a presentar dolor en alguna etapa de su vida. Y lo mejor es no darles un daño peor que el que le está causando la propia enfermedad, ¿no? La enfermedad oncológica. Entonces, los analgésicos opioides sirven para controlar estos dolores con mínimos efectos secundarios y menos daño a un órgano blanco. Como cuáles, pues estos que te mencioné, el riñón, que es importantísimo para sobrevivir, las plaquetas, que sirven para la coagulación, y el daño gástrico. O sea, si tú tomas una pastilla continuamente del tipo antiinflamatorio, pues en algún momento vas a tener una úlcera y va a sangrar y te puedes complicar y sí, puede llegar hasta el fallecimiento. Los opioides, si los receta un experto en manejo del dolor, no vamos a caer ni en adicción, ni en sobredosis, o sea, pero siempre, y el paciente lo tiene que entender, en tener ese chip siempre prendido, de que está recibiendo el analgésico apropiado para su enfermedad o para su dolor crónico y vigilado por un experto. Eso es lo que cambia la forma lícita de la ilícita. Que esa es la parte fundamental. Entonces, hoy ya Jorge nos adelanta la parte médica, por qué nace el fentanilo, por qué se utiliza. Y bueno, tenemos también como invitada, y te agradezco, Adriana Páramo. Alex, qué gusto estar contigo. Un gran abrazo al corazón a todo tu auditorio. Y qué bueno que estamos aquí. Yo soy comunicóloga, tengo una maestría en psicología y soy doctoranda en imagen pública. Y soy presidenta de Sociedad Incorporada, una asociación civil donde trabajamos con madres de familia precisamente para abonar a la recuperación del tejido social. Aquí abordamos temas de integración familiar y sobre todo
la forma en que estas madres pueden orientar a sus hijos para prevenir adicciones. Que esto es fundamental, porque esa es la otra parte, ¿no? Adriana, del fentanilo, que hoy, pues, seguramente nuestro auditorio, pues, lo ha escuchado. Aquí hay muchas mamás, muchos papás, pero también muchos jóvenes que quieren conocer, pues, más a fondo sobre las drogas en general, pero ¿por qué el fentanilo se volvió, pues, el objeto de discusión mundial, ¿no? Uh-huh. Inclusive ya geopolítica, si lo podríamos llamar, porque está metido China, Estados Unidos, y le ha pegado a México de manera fuerte. ¿Por qué es tan potente es opioide? ¿Es la opioide? Manera correcta de identificarlo? ¿Y qué debemos de entender ahí? Mira, ahorita Jorge nos dará la parte médica, pero yo te puedo decir cómo es la parte emocional. Lo que sucede es que nuestras neuronas se comunican a través de neurotransmisores, como son la adrenalina, la norepinefrina, pero hay una muy en especial que es la dopamina, y esta es la que nos causa la euforia. Entonces se va, entre otras áreas, justo al área de gratificación del organismo. Y cuando una persona viene de un hogar disfuncional, tiene problemas, angustia, miedo, dolor, no se siente integrada al lugar donde está, no tiene ninguna identidad ni un proyecto de vida y su vida es caótica, lo que va a hacer es buscar de una forma fácil y rápida el tener esa euforia que le va a ocasionar una falsa felicidad, donde se va a sentir integrada con todas las personas con las que está consumiendo, y ese subidón que tiene la primera vez esa persona, nunca la va a volver a tener, pero la está buscando constantemente. Entonces, la dopamina va bajando, llegan esos síndromes de supresión, donde empieza a temblar, sudorosos, angustia, miedo, dolor, y va a volver a consumir para volver a tener ese subidón, y es una cuestión de un círculo vicioso de volver a empezar, y cada vez va a necesitar más sustancia para sentir ese bienestar que está sintiendo en ese momento. Es una falsa felicidad. Que esto es lo primero que deben de entender, que no es una salida fácil a los problemas, ¿no? Como bien lo señalas, Adriana, por las razones que sea, ahorita podemos entrar a ese tema, pero para muchos jóvenes y muchas mamás que tienen que informar. Y yo te preguntaría, Jorge, ¿en dónde se da esa transición? O sea, digo, ¿a qué hora, no? Uh-huh. De repente empezamos a escuchar que el fentanilo, pues, se volvió la droga, pues, más atractiva, y la gente, bueno, yo he visto videos, seguramente muchos los han visto, pues, la gente totalmente perdida. ¿Y qué pasó en los controles? Desde la perspectiva médica, ¿cuál sería tu opinión? Mira, a nosotros los médicos nos controlan mucho para prescribir estos fármacos opioides, ¿sí? Es una fracción 1 que le marca COFEPRIS y nos dan un recetario especial con un código QR y que los especialistas en dolor lo tenemos. Entonces, es una receta muy, muy especial para dársela al paciente y que lo surte en ciertas farmacias. Inclusive a mí me llega hasta un correo si lo compró o no lo compró y en qué farmacia y cuántas se llevó, cuántas cajas, que ese es lo que debería de ser. Todavía falta más en ese campo, ¿no? Porque sí, debería de salirnos, que a todos los médicos nos salga en la computadora, oye, este paciente acudió ya con 3 médicos para surtir estos medicamentos y algo está pasando. Sí, evitar el tráfico. Exacto. ¿No? Pero generalmente en México ahorita eso es el control y creo que está bien. Porque somos pocos los que lo tenemos. Yo creo que si hay 300 médicos con estos recetarios, es mucho. Ya es mucho. Exacto. Okay. Esto es importante porque pareciera, ¿no? En las redes sociales ya ven que se escuchan muchas cosas y ves pues una población tan amplia y de repente ha habido un enfoque, yo creo que también equivocado, ¿no? A la comunidad médica. Sí. Y bueno, pues de entrada somos un país de más de 120 millones de personas, ¿no? Sin duda. Y 300 médicos, pues, no van a afectar, si estuviera habiendo algo mal ahí, ¿no? Sí, no, y las prescripciones son por 30 días. Perfecto. O sea, yo mando la receta y sé que ese paciente tiene que regresar en 30 días para
ver cómo está y volverle a surtir ese medicamento. Ese es un punto importante. Sí, la publicidad en el área médica nos daña, porque es un medicamento que nació para medicina, no nació para adicciones, eso es importante. Y no se hace adicción mientras ustedes lo controlen. Sí, ¿no? porque nosotros damos el seguimiento adecuado a estos pacientes y decimos cuándo, o como dice la doctora, también identificamos cuando un paciente se está saliendo de control por adicción. Si ya me dice, oye, Jorge, yo tomo 10 pastillas al día, algo no anda bien, porque tu cáncer no ha crecido. Bien. O sea, son todos varios aspectos médicos. Y a ver, desde la perspectiva médica, ¿qué hace la diferencia con otras drogas que han existido, que también eran, creo que muy poderosas? ¿Qué hace que sea tan potente o que afecte tanto? Mira, todos los opioides, no nada más fentanilo, afecta el sistema respiratorio, cardiovascular, y sí, te puede colapsar a una dosis que no está prescrita por algún médico, eso sí es letal. Si a mí me llega una ámpula, me la puedo inyectar y me muero, tal cual. ¿Cuál sería una dosis, por normal y una fuera de lo normal? Es que es variable, cada uno de nosotros tiene un perfil. Depende del cuerpo. Sí, depende del cuerpo, de que si tienes otras adicciones, si fumas, si tomas, depende. Un paciente virgen a opioides o nuevo a opioides, porque ya no se usa mucho esa otra palabra, un paciente nuevo a opioides puede ser que con 250 se muera. 250 y a ver, microgramos, imagínate. Para las mamás, los papás, los jóvenes que hoy nos escuchan, a ver, estabas en la escuela, en la universidad, en una fiesta, agarraste ahí a la banda y de repente alguien llega y te dice, pues, agarra, como decías, Adriana, vamos a sentir bonito, ¿no? Y vamos a volar, ¿no? Y la felicidad, ¿y qué estarías esperando si esa persona, ese joven, pues le entra ya con el fentanilo, ya se acabó su vida? ¿O qué pasa ahí? Generalmente con una dosis no puede pasar muchas cosas. Lo malo es que con qué venga combinado o con qué lo va a combinar el adolescente o el joven, cualquiera puede caer en esto. Pero si lo combinas con alcohol, con marihuana, con las pastillas que los hacen en forma casera, en forma ilícita, porque yo médicamente sé cuánto trae una tableta, un parche, pero cuando lo compras ilícito yo no sé cuánto trae de fentanilo, ni cuánto trae de heroína y con qué viene mezclado. A lo mejor viene con veneno de ciertos animales, etcétera. Para ratas, como es la combinación, y más aparte un ¿Para ratas? Sí, o aparte un neuroestimulante. Imagínate, te das un bajón y al mismo tiempo en la misma pastilla. Ahorita nos platicas algún caso que seguramente es de tener muchos, ¿no, Adriana? Sí. Muchísimos. Entonces, todo eso se vuelve letal. O sea, ¿con qué lo combinas? Eso es lo letal. Y ahí es donde, a ver, casos, preguntaría a Adriana, pero también, por supuesto, Jorge, que ustedes hayan visto en donde, pues, estás, ¿no? Se tratan de llegar muchas mamás, a platicarte, papás o jóvenes, y pues conoces todas estas historias donde ya te engancharon a la primera o por lo menos así lo he entendido yo, no soy experto, después de la primera dosis de fentanilo y parecería que los jóvenes se mueren relativamente rápido, ¿no? Parecería ser que la sustancia es la que atrapa a la persona, ¿no? Pero se necesita cierto tipo de circunstancia de vida para que un joven sea captado para consumir drogas. Una de ellas es la disfuncionalidad familiar. El joven no se siente perteneciente, no siente que hay comunicación en su casa, entonces está buscando en todos lados de qué manera puede sentirse mejor. Y entonces ese joven sí es muy fácil de captar. Otro que tiene una vida pues, regular, donde sus padres lo escuchan, donde no hubo sobreprotección ni abandono, porque la sobreprotección también es una forma de abandono, ¿no? Y se siente bien con su vida, pues lo que va a procurar es seguir los valores que le pusieron en su familia. Un 30% de las familias en México son liderados por una madre, porque el padre o falleció, que son muy pocos casos, o se fue a trabajar a Estados Unidos o a cualquier otro país, o simplemente los abandonaron. Esa familia ya tiene todos los elementos como para que los jóvenes que están ahí puedan caer en drogas. Entonces, si nosotros tomamos en consideración que hay una parte emocional
que es fundamental para que ellos puedan consumir o no consumir, pues lo mejor es darles una vida en la cual tengan una estructura emocional sólida, en la cual sea difícil que los puedan captar. Y por ejemplo, a ver, aterrizándolo un poco, alguna mamá, ¿no?, que te está escuchando, ¿qué pasos son los que tú le sugerirías? No sé si hubiera pasos, ¿no? 1, 2, 3, ¿cuáles? Pues estar muy atentos a los cambios. O sea, sí hay cambios que son, por ejemplo, vuelven mucho el estómago, empiezan a bajar de peso, se vuelven como más retraídos, no quieren platicar, no quieren comunicarse, bajan las calificaciones en la escuela, tienen problemas con todo el mundo alrededor, se convierte en un niño problema. Aunque esté calladito, todo su entorno empieza a ser problema. Entonces, es un foco rojo, las amistades con las que se juntan, ¿no? ¿Cómo son esos niños? Todos esos niños son estudiosos, van bien en la escuela, son de familias que están ordenadas o son de familias desordenadas, ¿no? Hay que estar muy pendientes de qué es lo que están haciendo nuestros hijos, platicar con ellos. La comunicación es la base para poder saber qué está sucediendo. Bien. Y a ver, Jorge, desde la perspectiva médica, ¿qué síntomas podrías ver? Porque aparte, entiendo que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, ¿no? Sí. Que entiendo que ya la heroína es muy fuerte, ¿no? Sí. Y 100 veces más que la morfina. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿tu hijo regresó de esa fiesta? ¿O tu hija? Sí. Y al día siguiente, pues digo, me imagino que no es una cruda normal, si es que llega cruda. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Podemos detectar insomnio, podemos detectar sudoraciones, dolor abdominal, ¿sí? Pero esto es obviamente de ya estarlo conociendo crónicamente. Cambios en su actitud, como dice Adriana, ¿no? Que esté Es crónico. O sea, lo importante es, la primera vez va a haber un golpe, pero no va a ser fatal, pues. Exacto. Y depende con qué lo mezcle. Okay. Pero sí hay que estar atento, como dice Adriana, ¿qué está presentando mi hijo que me va a dar signos de alarma? Sí. Soledad, que está todo el día en el cuarto. Sí, hay un cambio claro, repentino, ¿no? Sí, ya que te toma cachó, muchos ya te agarró la... carbohidratos. Y quieres más, ¿no? Porque es lo que nos estabas comentando, ¿no, Adriana? O sea, es decir, ese chavo o esa chava que ya le entraron, o esa persona, pues se paró esa mañana y dijo, pues no sé, qué felicidad, ¿no? Aquí hay una pregunta que se le podría decir al adicto. O sea, tú puedes pensar, ¿por qué si a una persona le hace daño lo que está haciendo, vuelve el estómago, se siente mal, baja de peso, está angustiado, su vida se vuelve caótica? ¿Por qué va a consumir? Porque no puede parar. O sea, llega un momento en que se cruza una línea donde ya no es un proceso de voluntad y ya no puede solo con lo que le está sucediendo, ¿no? Es esa inmensa necesidad de que entra en un estado de depresión, angustia, miedo, dolor, ese vacío existencial donde el pensamiento constante es ¿cómo me puedo morir sin que me duela? La mayoría de los adictos tienen ese pensamiento. Entonces, lo importante aquí es que para que una persona pueda salir ya cuando está en un proceso de adicción es que toque fondo, que el dolor sea tan grande que decida permitir a los demás que le ayuden y que lo saquen del estado en el que está. Y para ello, pues es necesario tener un apoyo continuo, especialmente diario. Yo siempre recomiendo que se vayan a algún grupo de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos o alguna clínica donde los puedan rehabilitar. Pero una vez que se cruza la línea, es muy difícil que alguien pueda decir, yo lo controlo, ahorita lo voy a resolver, no hay ningún problema. Nada más un poquito más y me salgo de ahí. No se puede solo. Eso no existe. ¿No? Hay que dejarlo muy claro. En cuanto identificas el problema como familiar, como amigo. A veces el dolor familiar es tanto que dicen, es que mi hijo ya dijo que va a dejar de consumir. Eso es autoengaño. Ya, si ya cruzó la línea y tiene un problema de adicción severo, se requiere un proceso diario para poderlo rehabilitar. Solito y no. cruzar la línea es, para dejarlo muy claro al auditorio, es, ¿lo probaste una vez? ¿Ya cruzaste la línea? ¿O es, lo probaste una vez y qué crees? Me gustó tanto que pues seguramente en la siguiente evento, fiesta voy Cuando a hay probarlo. síndrome de supresión. Perfecto. Cuando ya no pueden parar. Perfecto. Sí. Cuando ya hacen la búsqueda y están inquietos y buscan, oye, voy a ir a otra fiesta y voy a otra fiesta y lo ves que llega igual, son signos de alarma. Sí. Por ejemplo, digo, por comentarlo, hay una serie, ¿no? Lo comentamos hoy en Netflix,
se llama painkiller, ¿no? Medicinas del dolor. Pues ahí deja muy claro, ¿no? Sí. No sé si las... Miren, todos los opioides tienen ese poder de adicción, desde la morfina, que es el más potente, hasta otros que tenemos, tipo fentanilo. ¿Pero fentanilo es el más potente? Hay ¿Hoy? otros más potentes. Hay otros más potentes. Sí. Y ya están en el mercado, o sea, en el mercado negro. Médicamente sí los tenemos. Pero obviamente, todo tiene el pro y contra. Todo salió con un fin médico. Claro. Cuando cae en malas manos, pierdes el control y llegas a estos problemas que estamos teniendo ahorita, ¿no? Claro. La medicina nuclear, o lo que hizo Einstein, la fusión nuclear, no lo hizo él para destruir países, claro, ni destruir y hacer guerras. Salió con un fin médico y ahí claro, y si están los protocolos de medicina nuclear para hacer medicina. claro. Pero sí, cuando caen en malas manos o tienes otro objetivo, pues Claro. sí, Y puede aquí hay ser un buen letal. negocio, ¿no? Al final, pues la gente va a sentir bonito, pues, Exacto. ¿no? Y va a poder evadir la realidad, que es esta falsa felicidad que comentabas muy bien, ¿no? Exacto. Pero algo importante, los opioides y las adicciones no las hacemos los médicos, los hace la forma no lícita de vender estos fármacos. Y de estos, o sea, perdón, pero el fentanilo es más fácil de comercializar, es más fácil de... O sea, ¿por qué de repente se hizo pues gran problema y estamos enfocados? Seguramente habrá otro más adelante, pero, Ujú. pero ¿qué hace al fentanilo que desde su opinión, que hoy esté en el mercado haciendo tanto daño? Yo creo que es fácil de producir, es un opioide sintético. Ok. Y sí, si tienes todas las armas, todos los instrumentos para producirlo, es fácil y una arma que tienen ahí los adolescentes y sobre todo los que lo producen. O sea, es relativamente fácil conseguir pues, los ingredientes Pues para en hacerlo, una ¿no? forma no lícita, sí. Y meterle, como bien decían, pues No, le otro meten tipo de cosas, ¿no? una cantidad de cosas a las drogas terribles. Pero también está el tema de la rapidez con que se llega a la recompensa. Ok. O sea, alguien consume el fentanilo y es casi inmediato. Cuando consumen alcohol, pues tienes que tomar una gran cantidad de alcohol para Ok. llegar a ese estado, ¿no? Algunas otras drogas también, pero el fentanilo en especial es rapidísimo cómo llegan a ese estado, que es cuando dicen, ¿por qué se convirtieron en zombies, no? Pues están anestesiados caminando, no pueden hacer otra cosa. Tú vas a ver a alguien anestesiado, literalmente, ¿no? O sea, perdido, pues, y cuando lo veas va a ser seguramente fentanilo. Hay muchos fármacos que lo pueden causar, sí, la Sí. heroína, la cocaína, alcohol, el veneno, el neuroestimulante. O sea, esas pastillas que hacen en forma casera, pues no sabemos qué tienen en realidad ni cuánto traen. Por eso puede ser, a lo mejor una te hace letal. Y sí, a lo mejor ese chico que prueba una primera dosis, pues ya no despierta. Bueno, y ahora ya tenemos el problema, Ujú. ¿no? ¿Qué debería de estar haciendo la autoridad? A mí, si me preguntas cuál es la respuesta para que se pudiera resolver todo esto, es la recuperación del tejido social. Yo tengo 25 años trabajando a favor de la recuperación del tejido social y lo repito varias veces porque hay que hacer hincapié en ello. Como no se ve, como no es muy grande y tardarían muchos años en hacerse, entonces no hay políticas públicas reales para trabajar a profundidad desde el núcleo familiar para que vaya abriendo las capas y luego de ahí pues vaya al entorno más cercano, a la sociedad, a las ciudades, ¿no? A los estados. Ahí es donde deberíamos de trabajar. Yo la primera vez que me senté con alguien a decirle que era importante esto, me dijo, no, es que nos tardamos como 20 o 25 años en hacer esto. Si esa persona me hubiera escuchado, hubiéramos avanzado en gran medida con esto, porque el problema es que nos hemos insensibilizado ante lo que está pasando. Hemos perdido la capacidad de asombro. Por supuesto, antes escuchábamos todo lo que está sucediendo tan terrible con el crimen organizado y nos espantaba. O sea, no era posible que oyéramos lo que estamos oyendo ahorita y que no nos espantáramos de lo que sucede. Y hoy lo vemos cotidiano. Y hay zonas en lo que lo cotidiano es pertenecer a estos traficantes de drogas, ¿no? Y lo que piensan es, ¿y tú qué vas a hacer? No, pues yo voy a ser sicario. No, pues yo voy a ser buchona. Es aspiracional, las series ahí están, ¿no? Las Pues es redes cotidiano, sociales, es claro. cotidiano en muchos La lugares. música, ¿no? Exacto. Entonces, si me dices, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Hacer las políticas públicas que se requieren
para nosotros trabajar a favor de la recuperación del tejido social y con ello permearíamos y haríamos maravillas. ¿Cómo qué políticas públicas? Pues primero es hacer campañas reales. Reales. ¿No? Reales. Pues claro, ¿por qué no pedirle a las empresas que en las etiquetas de alimentos hagan algún tipo de campaña? En los espectaculares anuncia todo, pero haz una campaña. En los medios de comunicación haz una campaña. No hay suficientes campañas para alertar a la población de lo que está pasando. La gente no está consciente. Ay, mira, ahí está un zombie. Pero ese zombie está consumiendo, esa droga costó un dinero. Una persona que está consumiendo drogas no se da cuenta que está siendo cómplice del crimen organizado. Y ahí la impunidad, ven a la impunidad claramente como uno de los grandes problemas. Es decir, no le pasa nada a los que la distribuyen, ¿no? A estos sectores de la delincuencia organizada, ¿no? Es el trampolín. Es un gran negocio vender estas pastillitas y de todo esto. O sea, no se va a acabar, ¿no? Es parte de la historia de la humanidad. No se va a acabar tan fácil. Tendríamos que trabajar mucho y educar a nuestros niños y a los padres, dar esa educación básica y platicar mucho con ellos. Y no nada más pegar un espectacular que dice el fentanilo mata, como lo vemos. Y no nada más lo veo en México, sino voy a Estados Unidos, Asia, Europa y lo veo el póster. Pero sí, como dice Adriana, todo va detrás de una educación. O sea, sí el fentanilo mata, pero el ilícito. Si te lo prescribe el doctor, te está guiando. Claro. ¿No? Claro. Yo creo que eso es clave. Sí, eso es muy importante. Y la otra pregunta, ¿se está dando esa educación? Es decir, ¿estamos preparando a la población en el país para tener ese criterio y poder elegir o no? No lo suficiente, Alex. La cantidad de adicciones que hay es gigantesca y tú ves muchas veces a las madres de familia que se toman las pastillas como si fueran dulces, ¿no? Y ahí andan con el Lexotan y el Valium y andan buscando pastillas. Incluso hay señoras y señores también que llegan y se roban los recetarios de los doctores ya cuando están en un grado muy elevado de adicción para irse a comprar las pastillas. Entonces, ¿qué puede hacer un papá y una mamá que no están conscientes de que lo que están viviendo es una adicción y lo ven cotidiano? ¿Cómo van a educar a sus hijos? O sea, lo que se necesita realmente es educación para que podamos cambiar eso. Y sé que cuesta mucho trabajo y que va a pasar mucho tiempo para que se hagan las cosas, pero alguien tiene que levantar la mano y decir, necesitamos sensibilizar a nuestros niños que eso no está bien. En las escuelas. Claro, yo te pongo un ejemplo. A la gente que es la generación boomer, pues no había mucha conciencia en cuanto al cuidado del agua, a los temas ecológicos, a todo eso, ¿no? Y empezaron a educar a los jóvenes. Y ya cuando vinieron los millennials, o sea, antes tirábamos la basura, bueno, yo no. Pero la gente acostumbraba a tirar la basura o el chicle que estaba comiendo o la colilla del cigarro que estaba fumando, ¿no? Hoy no se ve tan bien a la gente que fuma. El mundo fue cambiando, ¿no? Pero aparte se fueron sensibilizando a las personas para que no tiraran la basura, para que cuidemos el agua, para que separemos la basura. Y lo mismo puede pasar si empezamos a sensibilizar en las escuelas. No está bonito. Y eso no está pasando. Y muchas veces, no, los niños educan a los padres. Sí, bueno, hoy el tema del medio ambiente, ¿no? Y otra cosa importante, si hay adicciones como esto de los opioides o del fentanil específicamente, pero tenemos otras adicciones en el mundo. O sea, hay gente adicta al azúcar y que se puede comer 10 chocolates en media hora. Claro, la obesidad, ¿no? La obesidad, pero eso es una adicción al azúcar. Claro. El azúcar también nos da ese componente en el sistema nervioso que es buscar más y más y más. Y obviamente el alcohol. Y eso es aceptado, pero también está habiendo un cambio, ¿no? El azúcar es la peor de las adicciones, porque como no se alcanza a ver y llega justo al lugar de recompensa del cerebro, igual que la cocaína, entonces la gente está come azúcar. Tienen un problema, en lugar de enfrentar el problema, vámonos con el azúcar y entonces no pasa nada. Y lo que estamos haciendo es anestesiar todas esas emociones, anestesiar los problemas, anestesiar. Ese es el objeto principal de todas las adicciones, incluyendo cuando la adicción es a una persona en el caso de la codependencia. ¿Y creen que es un tema de salud mental? Es multifactorial. Excelente. Esto. O sea, es un problema familiar, es un problema de educación, porque sí, vemos que en todos los empaques de dulces y de papitas y de donitas y todo esto viene producto alto en calorías. ¿Y qué hace el gobierno? Claro.
¿Te da Sí. igual abrir una bolsa que traiga eso o no? O sea, la etiqueta no sirve, ¿no? Al final, si no viene acompañado de educación. Como Pues ustedes sirve lo para saben. protegerse el gobierno de que, Exacto. bueno, ya te dije que tiene baja alta azúcar, pero no pasa de ahí, ¿no? Claro. Y ahí entonces, hoy está el debate, los libros de texto, ¿no? Se hizo todo un debate, pero en ese debate no está esta parte de la educación de las adicciones. No están ni las ¿No? matemáticas. No, creo que civismo ya no lo conocemos, ¿no? Exacto. O sea, no hay ni lo más elemental. Qué triste. Mira, yo digo que muchas veces en el tema de codependencia, cuando las parejas se están peleando muy feo, se agarran a niñazos, ¿no? Y están pega y pega con los niños y los pobres niños los están destruyendo. Claro. También, desafortunadamente, cuando el gobierno lo que está haciendo es golpearse los unos con los otros a través de la educación de los niños, pues no vamos a llegar a ningún lugar. O sea, y yo creo que esto es una denuncia, ¿no? Primero hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Sí. Hay que saber, pues, organizarse y priorizar, ¿no? Y actuar más. Claro. Y hoy no está en la prioridad. Ustedes lo viven todos los días desde sus diferentes espacios. Sí, en área Esta médica, por parte. ejemplo, el uso de estos fármacos sí está muy limitado. Sí. Por ejemplo, yo médico, yo no puedo transportar un medicamento opioide. Eso está desde pues, estos 6 meses que ha habido de esta publicidad al fentanilo. Yo no puedo transportar. Por eso ven en las noticias que agarraron al médico de Baja California y que ya le dieron cárcel por traer fármacos, porque uno no está permitido traer estos fármacos. Para fin práctico, eso es tráfico de drogas. ¿Y el debate debería estar ahí? ¿La ley debería estar legislando eso o debería Sin estar duda. más bien legislando otra cosa? No, sin duda. ¿Sí? O sea, tienen muchas Bien. cosas que legislar, Ok. pero sí, legislar esto y ayudar al médico a que tenga los medicamentos correctos para dar la correcta atención a sus pacientes, sí. Esa De por sí ya importante. teníamos un déficit en el uso de opioides, porque esto se calcula por año. Ujú. México no produce con un fin médico los opioides. Todo esto viene de una cadenita, que hay una Junta Internacional de Estupefacientes, que México cada año pide los consumos de opioides, sea morfina, sea fentanilo, oxicodona, el que sea. Entonces, México prevé, con base a todo esto de cuántos casos de cáncer va a haber, de dolor crónico, etcétera, pide los requerimientos de opioides. Y la JIFE ya dice, ok, México va a requerir tantas toneladas de opioides. Y ya llegan al país hechas en parche, tabletas, la materia prima, etcétera. Depende de cada laboratorio. Eso es lo que está regulado. Regulado. Y eso no se está yendo al mercado negro, No, que sepamos, ¿no? Por porque hay supuesto. muy pocos recetarios, hay poca gente que lo Sí. usamos y tenemos ya un déficit. O sea, de los casos de cáncer, que es, digamos, Sí. ese es el top. En México y los que se van a detectar el otro año, ya traíamos un déficit de opioides. Se El requería producto un per poco cápita mayor. es mínimo, o sea, Sí. es risible. Te ganan países más chiquitos como Chile, como Colombia. Ah, mira. El déficit de México de producto de consumo per cápita de opioides o de morfina, que ahí se calcula, es mínimo. Claro. O sea, no todos los pacientes con cáncer reciben la atención para su dolor. Eso es clave. Claro. Lo ilícito ya es otra cosa. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, Adriana, ¿qué tendríamos que estar esperando hoy, desde tu punto de vista, en la parte educativa? Es decir, ¿qué estarías esperando hoy de la autoridad para que empecemos este cambio, que va a tardar? Claramente no va a ser el día de mañana, como bien lo señalas, ya ni civismo. Ujú. Creo que Sí, claro. está la materia, pero ¿qué pasos tendríamos que estar tomando? Pues para darle las armas, ¿no? Que al final la arma más importante es tener el criterio para elegir, ¿no? Aparte de que en la casa, pues hoy las familias están escuchando, en la escuela, ¿qué deberíamos estar esperando? Sensibilizar en que evidentemente pues la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Y mientras no estemos conscientes que ahí hay que resolver las cosas, la violencia va a continuar porque la violencia se gesta en casa. El señor llega y le pega a la señora le pega al niño, el niño le pega al perro y entonces ahí se vuelve un desastre. Desde ahí, desde esa parte. Entonces lo que necesitamos es sensibilizar en que necesitamos cambiar la forma en que las familias se relacionan. Y Educar con respecto a cómo vamos a formar a nuestros niños para alejarlos precisamente de esas tentaciones. Y esto es enseñarles a cómo tener una autoestima sana,
cómo pues tener una inteligencia emocional sólida, ¿no? Pero saberse aceptados, saberse pertenecientes a una sociedad, ya que no se divida, ¿no? Claro, que no estén abandonados. Exacto. Y darse cuenta de esas banderas rojas que existen para detectar a tus hijos que pueden llegar a tener un problema de cualquier cosa, de adicción, de sexualidad, etcétera. Y sí, prácticamente tenemos ese déficit de educación de los padres. Si el padre no se da cuenta, pues toda la generación viene dañada. Y a ver, para cerrar este bloque, porque creo que es algo que hoy seguramente el auditorio nos está pues queriendo preguntar. Yo lo haría como padre, ¿no? Yo quisiera decirles a ustedes, preguntarles, a ver, hoy nos están escuchando, ¿qué les sugieren en torno al tema de la adicción y en específico el tema del fentanilo para poder pues proteger, ¿no? A tus seres queridos? Sensibilizar a nuestros hijos, que sepan cuáles son las consecuencias que puede tener todo esto que está sucediendo, pero sobre todo hacer un cambio drástico en la forma en la que nos relacionamos dentro de casa, en un proceso de comprensión, de mostrar valores, de apoyar a nuestros niños, decir qué quieres, cómo vas a luchar. La descalificación jamás va a ser una forma de motivar a nuestros niños. El abandonarlos, pues también dejemos de estar tan ocupados en nuestros problemas y pongamos atención en ellos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, si me llega un adicto, no lo podría tratar. Tengo que mandar con un psicólogo, un psiquiatra o una clínica especializada en adicciones que se haga cargo de ese paciente. Sin olvidar, eso es muy importante, que ese paciente puede estar enfermo de otra cosa, de un cáncer, de una lumbalgia, etcétera, y que requiere estos fármacos. ¿Qué requiere? Pues comunicación interequipo. Bien. Yo tengo que comunicarme con el psicólogo, con el psiquiatra, con la clínica y explotar esto. Y sí, como dice Adriana, enseñar a los hijos que hay cosas buenas y malas como en todo. La vida no es color de rosa y que fumar, tomar, usar estos fármacos no lo va a integrar a una sociedad, al contrario, lo va a limitar, lo va a sacar de esa sociedad porque va a estar aislado con sus amigos, estén o no estén, o con el que le vende la droga, ¿no? Bien. Bueno, pues con esto cerramos este bloque. Ya saben, si les gusta, háganle clic, compártanlo en todas las redes sociales con sus amigos. Esto es Piensa México y vamos a regresar con Mito, Realidad o Chisme. Piensa México. Continuamos. Bueno, regresamos a Piensa México. Estamos ya en el bloque de Mito, Realidad o Chisme. Y Adriana, pues te vamos a preguntar, mito, realidad o chisme, ¿la adicción al fentanilo solo afecta a personas jóvenes? Es un mito. Puede afectar a cualquier persona. Perfecto. Jorge, mito, realidad o chisme, solo hay una presentación en la que te vas a encontrar el fentanilo. Mito, hay varias presentaciones, sobre todo en área médica hay ámpulas, que es inyectado, parches, que son de duración prolongada y duran hasta 3 días, y tabletas dispersables bucales, que es como una tableta efervescente. Desde la perspectiva médica, ¿no? Esa es perspectiva médica. En la forma ilícita, pues puede venir en gelatina, en un dulce, en una paletita, en nieve, etcétera. Hay varias Y presentaciones. nos decías, Adriana, que puede traer de todo, ¿no? Cualquier cosa. ¿Cómo qué? Pues le pueden poner harina, maicena, algún veneno para rata, leche en polvo, Una benzodiazepina. Lo que se les ocurra. morfina, Sí. heroína. Le pueden poner cualquier cantidad de drogas. Pues ahí está. Entonces es mito, ¿no? Mito. Adriana, mito, realidad o chisme, no existe una epidemia de sobredosis de fentanilo. Pues sí hay mucha sobredosis de fentanilo porque se necesita nada más 2 miligramos de fentanilo para que dé la sobredosis. Entonces, con esa necesidad que está teniendo la gente de consumir porque llega el síndrome de supresión y la cantidad de dopamina no es suficiente, consume más, ahí es donde llega esta parte del paro respiratorio que mencionaba Jorge y o quizá está volviendo el estómago y broncaspira porque están anestesiados solos, ¿no? En realidad hay una epidemia. Sí. Muy bien. Jorge,
Mito, realidad o chisme. El fentanilo no es peligroso. No, es un chisme. Es bastante peligroso, por eso se hizo para área médica y presentación intravenosa, porque lo tiene que vigilar un experto. Solo médicos. Solo médicos. Perfecto. Adriana, mito, realidad o chisme. La adicción al fentanilo solo afecta a personas con un historial de abuso de sustancias. No necesariamente. Eso es un mito. Puede ser cualquiera que esté en constante consumo, que no esté regulado por un médico, puede caer en la adicción. Jorge, mito, realidad o chisme. La adicción al fentanilo es menos peligrosa que la heroína. Ese es un mito. Es igual de adicto que cualquiera, sí. ¿Y si agregamos otras drogas? No, pues ya se viene el acabose. Perfecto. Sí, sobre todo todas las que actúan en sistema nervioso nos van a dar esa mala intención o ese plus de que afecta y causa adicciones. Perfecto. El cerebro es muy engañoso. A ver, Adriana, mito, realidad o chisme. El fentanilo es seguro si se usa según las indicaciones médicas. Totalmente, es una realidad. Es la única manera que hay que usarlo. Con el médico. Muy bien, pues hemos terminado este bloque de mito, realidad o chisme y vamos a otro bloque que nos gusta mucho, que es la ráfaga. Seguimos con Piensa México. Adriana, no existe peligro de adicción con receta. Sí, puede haber un peligro de adicción con recetas si no respetan lo que está diciendo el médico o si la receta es apócrifa, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Jorge, ¿problema real o moda? Problema real. Perfecto. Sí. Adriana, ¿problema local o internacional? Internacional. Todo el mundo lo está padeciendo. Jorge, ¿regulación o prohibición? Regulación. El prohibir no le va a ir bien a los pacientes. Adriana, ¿las campañas contra el fentanilo sirven o no? Sirven, pero no es suficiente con lo que están haciendo, se requiere más. De hecho, yo diría que no hay campaña, ¿no? Perfecto. Coincido, Excelente. no hay campaña. Jorge, solo es peligroso si te vuelves adicto. No, es peligroso en cualquier aspecto. Sí, o sea, si hay una mala prescripción o un mal seguimiento de la indicación, sí, puede ser letal. El que tengamos la pastilla, el parche, no implica que controlemos al paciente en su casa. Yo no sé qué hace en su casa. Bien. Pero algo importante es comunicación y la interacción médico-paciente o familiares paciente-médico, que no puede pasar de esta dosis que le estoy prescribiendo. Muy bien. Adriana, ¿etapa o adicción de juventud? No, una vez que una persona es adicta para siempre. Es muy complicado que haya tenido una vida alborotada en la juventud y haya consumido drogas y de un día para otro la suelta. Yo no he sabido de esos casos. Siempre se requiere todo un proceso de desintoxicación y tener una ayuda constante para no volver a caer en la adicción, porque las adicciones no se curan, se mantienen arrestadas, se mantienen al día. Solo por hoy, 24 horas, no voy a consumir. Y bueno, para los dos, como quieran responder, ¿drogas sintéticas o naturales? Ninguna. Ninguna. Muy bien, pues creo que queda muy claro. Hemos llegado al fin de este bloque. Y bueno, vamos con el bloque final. Es un bloque que busca lograr lo que pues buscamos, que es política pública. Por eso este programa se llama Piensa México. Y hoy pues ustedes están pensando con todo el país y el auditorio. Así que, pues si fueran presidenta o presidente, ¿qué harían? Volvemos con más de Piensa México. Adriana, si tú fueras presidenta, ¿qué acción, si tuvieras una, tomarías en este caso? Educación y la recuperación del tejido social. Y no me refiero nada más a la educación académica, que es fundamental, Claro. es básica, pero los seres humanos necesitamos que desde el inicio
nos vayan guiando en el camino para que podamos recorrer de una forma más fácil y sencilla todas las adversidades de la vida. Hay personas que tienen personalidades adictivas y otras que son menos adictivas que otras, pero si no hay una educación sólida desde que el bebé nace, es muy difícil que se puedan hacer las cosas. Muy bien, gracias, Adrián. Jorge, si fueras presidente y pudieras realizar una acción. Yo igual, educación, mi educación, pero una educación clara, concisa, fácil de explicar desde los niños y hasta los padres. Ha fallado eso en todas las drogas. ¿Sirve la fotito del feto muerto en los cigarros? ¿Ha dejado de fumar gente? No, porque eso no le está dando la educación que se requiere. Le da igual si trae un monito, una muerte, un pulmón dañado, da igual. Hay que dar educación, pero concisa desde las bases. A los niños, como dice Adriana, los niños educan a los padres. Entonces hay que atender a esa población, porque ya el adulto ya está más maleado, quizás ya no se va a educar tanto. Pero si le oye del hijo, puede ser que cambie. Ya es al revés. Ya no los papás educamos a los hijos, ya es al revés. Perfecto. Y bueno, voy a agregar algo porque no lo comentamos. Las redes sociales, ¿creen que juegan un papel? Absolutamente. Sí. Y ahí que debemos de considerar. Los jóvenes, con tal de tener un like, de fortalecer esta parte de pertenencia, de identidad a un grupo, son capaces de hacer lo que sea. Por eso también se ha abierto tanto la puerta a las redes de tratantes de personas, porque les dicen, a ver, yo también soy un niño y mándame una selfie y vete quitando la ropita y vete haciendo no sé cuántas cosas, ¿no? Y los niños ya no están tranquilos, o sea, su vida gira en torno en cuántos likes, cuánta aceptación voy a tener de los demás, porque en su casa no le enseñaron que la aceptación que requiere es la propia. Claro, importante. Pues es que es ya parte de la vida, ¿no? Las redes sociales sí generan esa presión social. Sí, sin duda. Pero sí tienen que regular eso también, porque ese es un mercado que está exponiendo a mucha gente a consumir muchas cosas. Entonces es importante regularlo. Sin duda, sin duda. Y a veces hay mala información, ¿no? Muchos videos desde la perspectiva médica y como dices, que buscan hacerte una trampa para volverte adicto. Y la adolescencia es una etapa de la vida muy difícil. Claro. Donde una persona adolece de su identidad, ¿no? Entonces es importante que los padres estemos ahí sólidos para que ellos puedan fortalecerse y tener una mejor vida. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al fin de este programa. Yo quisiera, antes de concluir, no sé si gustes agregar algo, Adrián. Pues yo nada más ¿Alguna advertencia, alguna reflexión? Les mando un gran abrazo al corazón y les tengo una noticia. No todo es malo. Conozco personas que han estado ya debajo de un puente esperando la muerte porque han consumido drogas muy fuertes y que de alguna u otra manera han tomado la decisión de poder recibir esa ayuda que les está ofreciendo la familia, los amigos e incluso los grupos de los 12 pasos, y han construido vidas, han estudiado, se han convertido en personas de bien. O sea, sí hay una forma de resolver un problema siempre y cuando la persona tenga el deseo de salir adelante y cuente con los elementos para que pueda recibir esa ayuda. Gracias, Adrián. Sí se puede. Sí, Jorge. Sin duda sí se puede. No están solos. Hay un personal médico que los puede ayudar y que identifiquemos y que ayudemos a la gente. El silencio no ayuda en nada. Hay que identificar eso y buscar la ayuda pertinente para salir de ese bache. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de este programa y como saben, si les gusta, compártanlo en todas las redes sociales, háganle clic para que puedan conocer más a fondo. Compártanlo con sus amigas, con sus amigos. Esto es Piensa México, soy Alejandro Murat. Esto es Piensa México, el podcast de Alejandro Murat. Un programa de expertos donde discutiremos temas que realmente importan. Los esperamos la próxima semana